Hola, hoy vamos a mirar el capítulo 16 del Diplomado en Técnico en Emergencias Médicas, el cual será el de emergencias cardiovasculares. Para empezar con una pequeña introducción, las enfermedades cardiovasculares han sido la principal causa de mortalidad de los estadounidenses en el siglo XX. Esto representa 1 de cada 3 muertes. El servicio médico de emergencias puede ayudar a reducir las muertes, 1, al fomentar un estilo de vida saludable, 2, tener un acceso oportuno a la atención médica, 3, tener más personas capacitadas para la RCP y 4, tener mayor uso de nuevas tecnologías para el despacho y respuesta. También tenemos que tener un acceso público a los dispositivos de desfibrilación, identificar también las necesidades de los servicios de soporte vital avanzado y recurrir a centros de especialidad cardíaca si estas estuvieran disponibles en tu localidad o en el lugar donde te desempeñes. Adentrándonos un poco al tema en la anatomía y fisiología, podemos observar que la función del corazón es bombear sangre para el suministro de glóbulos rojos enriquecidos en oxígeno a los tejidos y órganos vitales. Esto a su vez se divide en el lado izquierdo y el lado derecho. Como lo vemos en la siguiente imagen, aquí podemos observar lo que es una imagen del corazón y cómo lleva el círculo, cómo lleva la circulación sanguínea para poder estar alimentando de oxígeno los tejidos y los órganos vitales. Como número 1, la aurícula recibe la sangre que llega y los ventrículos bombean la sangre hacia afuera. Esto quiere decir que la aurícula va a ser la encargada de recibir toda la sangre que va a estar llegando y a su vez los ventrículos van a estar bombeando de manera constante la sangre hacia afuera para poder estar irrigando los órganos vitales. Posterior, una válvula de una vía mantiene el flujo de la sangre en la dirección correcta. Para posterior, la aorta, que es la principal arteria del cuerpo, reciba la sangre que se expulsa del ventrículo izquierdo. En la siguiente imagen podemos observar la circulación de la sangre por el corazón, cómo ingresa por la vena cava superior e inferior, para continuar por lo que sería la aurícula derecha, ventrículo derecho, y posterior tomar ruta por lo que sería la arteria pulmonar. Una vez que se oxigena la sangre, entraría por lo que serían las venas pulmonares, para continuar por lo que va a ser la aurícula izquierda, posterior el ventrículo izquierdo, y finalmente salir por lo que sería la aorta. El sistema eléctrico del corazón tiene como función controlar la frecuencia cardíaca y coordinar las aurículas y los ventrículos. La automaticidad permite la contracción espontánea sin un estímulo de una fuente nerviosa. Esto quiere decir que si los impulsos provienen del nódulo sinusal, se contraen las demás células del miocardio, y si no hay un impulso, las otras células del miocardio tienen la capacidad de crear sus propios impulsos y estimular la contracción. Lo vemos en la siguiente imagen. El miocardio debe tener un suministro continuo de oxígeno y nutrientes para poder bombear la sangre, y esto a su vez está irrigando lo que serían los órganos vitales y los tejidos. La creciente demanda de oxígeno del miocardio se abastece mediante la dilatación de lo que es el ensanchamiento de las arterias coronarias, y el volumen sistólico es el volumen que da sangre expulsada con cada contracción ventricular. Las arterias coronarias en este caso van a ser los vasos sanguíneos que suministran sangre al músculo cardíaco, y las arterias coronarias inician en la primera parte de la aorta, que serían la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. El aporte de sangre al músculo cardíaco inicia por lo que serían las coronarias, iniciando por lo que es la circunfleja y por lo que es el surco coronario, siguiendo el láser en la parte anterior. Y en la parte posterior podemos observar que ingresa por la arteria coronaria derecha para continuar por lo que sería la rama marginal, siguiendo la línea de láser, y posterior seguir lo que serían las ramas circunflejas. Y el retorno sería a través de las venas coronarias. Las arterias suministran de oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. La arteria carótida derecha e izquierda, arteria subclavia derecha e izquierda, arteria braquial, arterias radial y cubital, la arteria ilíaca derecha e izquierda, la arteria femoral derecha e izquierda, y las arterias tibial y peronea anterior y posterior. Las arteriolas y los capilares son vasos sanguíneos más pequeños. Los capilares conectan las arteriolas a las vénulas. Posterior las vénulas son las ramas más pequeñas de las venas, y la vena cava transporta de regreso la sangre al corazón, que serían a la vena cava superior y a la vena cava inferior. La sangre se compone de glóbulos rojos o eritrocitos que transportan oxígeno a través de la hemoglobina. Los glóbulos blancos o leucocitos, estos ayudan a combatir lo que serían las infecciones. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre, y por último el plasma es el líquido en el que flotan las células. La presión arterial es la fuerza de circulación de la sangre contra las paredes de las arterias. Esto quiere decir
que la presión arterial sistólica es la presión máxima, es la que genera o la que contrae el ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo, y la presión arterial diastólica es cuando se relaja el corazón y la presión contra las paredes de las arterias. Esto quiere decir que mientras el ventrículo izquierdo está en reposo. Entonces, en la presión máxima, que sería la sistólica, es la contracción, y en la diastólica sería cuando se relaja la parte del corazón o el músculo cardíaco. El pulso se siente cuando la sangre pasa a través de una arteria durante la sístole. Los pulsos periféricos se sienten en las extremidades y los pulsos centrales se van a sentir cerca del tronco del cuerpo. En la siguiente imagen podemos observar la ubicación anatómica donde podemos palpar diferentes pulsos. El número 1, que sería el pulso carotidio o pulso central. El 2, el pulso femoral, que se ubica en el fémur. El braquial, el radial, el tibial posterior y el dorsal del pie, cada uno ubicado en diferentes partes anatómicas del cuerpo. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que pasa a través del corazón en un minuto. Ritmo cardíaco por volumen de sangre expulsada con cada contracción o volumen sistólico. Un ejemplo, el ritmo cardíaco pudiera ser de 70 pulsaciones por un minuto por volumen de sangre expulsada que puede ser de 60 a 70 mililitros. Haciendo un ejemplo, 70 por 70, 70 de frecuencia cardíaca o de ritmo cardíaco y 70 de volumen de sangre, nos daría un total de 4.900 mililitros. La perfusión es el flujo constante de sangre oxigenada a los tejidos y los requisitos de una buena perfusión. Si falla la perfusión, se produce la muerte celular y eventualmente lo que sería la del paciente. Un poco de fisiopatología, el dolor torácico por lo general se origina de una isquemia, que es una disminución del flujo sanguíneo, o la cardiopatía isquémica, que implica una disminución del flujo sanguíneo a una o más porciones del corazón, y si no se restablece el flujo sanguíneo, el tejido muere. Si no hay oxígeno en el tejido, este a su vez estaría muriendo. Un ejemplo de esto es cuando hay un espasmo o una contracción de la arteria que impide lo que es el flujo sanguíneo, y esto a su vez hace que el tejido muera. No hay una buena circulación y esto no está oxigenando a su vez el tejido celular. La aterosclerosis es la acumulación de calcio o colesterol o también placas de ateroma, que estas a su vez obstruyen lo que son las arterias y pueden causar oclusión de las arterias. El material graso se acumula con la edad, también es importante mencionar, y esto a su vez puede ocasionarnos una aterosclerosis. Una tromboembolia es un coágulo de sangre flotando a través de los vasos sanguíneos, y si el coágulo se aloja en la arteria coronaria, esto produce un infarto agudo al miocardio, o mejor conocido como un IAM. La arteriopatía coronaria es la principal causa de muerte en Estados Unidos y tiene varios factores, entre ellos que son los que son de factores de riesgo controlables de un IAM, que pueden ser el tabaquismo, el alcoholismo, mala alimentación, una vida sedentaria. Los factores de riesgo no controlables de un IAM serían entonces lo que puede ser el ADN, la edad, el sexo, alguna patología previa que pueda tener la persona. El síndrome coronario agudo, este es a causa de una isquemia miocárdica, una angina de pecho o un infarto agudo al miocardio. La angina de pecho se produce cuando la necesidad de oxígeno del corazón es superior a su suministro. Puede presentar dolor de compresión u opresión. Por lo regular no conduce a la muerte ni a un daño permanente del corazón y se debe tomar como una advertencia seria. Esto quiere decir que una parte del corazón está causando isquemia y está dejando de oxigenar el tejido celular. La angina inestable, la respuesta a menos estímulos de lo normal, una angina estable que se alivia con reposo y la administración de nitroglicerina, y bien, trate a pacientes de angina como pacientes con un IAM, hasta que no se pueda determinar en un hospital medio estudios o estudio diagnóstico, podemos ya descartar un IAM. Por lo tanto, se tiene que manejar a todo tipo de pacientes como paciente con un infarto agudo al miocardio. El dolor de un IAM señala lo que es la muerte real de células en el músculo cardíaco. Una vez muertas, no se pueden recuperar las células y tenemos medicamentos que son para manejo con pacientes de un infarto agudo al miocardio, como anticoagulantes, trombolíticos o angioplastía en las primeras horas, que son las que pueden ayudarnos a prevenir el daño. Y por último, y lo más recomendable, es el traslado inmediato a una clínica hospitalaria. Y bueno, este traslado es de manera esencial, sin esperar o perder tiempo en el lugar con el que nos encontramos con el paciente. Signos y síntomas del IAM pueden ser el dolor y el más importante, que es el dolor torácico y opresivo, sin irradiación, y también puede existir diaforesis, alteración en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y alteración en el estado mental. El dolor del IAM es diferente al de angina de pecho y no siempre suele ser al esfuerzo o debido a un esfuerzo.
dura aproximadamente entre 30 minutos y varias horas, y no siempre este se va a aliviar con reposo o con nitroglicerina. Algo muy importante es siempre estar atentos a los hallazgos físicos de un IAM, regresando a lo que son signos y síntomas. Si vemos alguna alteración o algún compromiso cardíaco, inmediatamente reportar y, como se mencionaba en la diapositiva anterior, no retrasar lo que sería el traslado a la clínica hospitalaria. 3 consecuencias graves del IAM. La número 1 es una muerte súbita, la 2 un shock cardiogénico y la 3 una insuficiencia cardíaca congestiva. Una arritmia que puede ser una anormalidad del ritmo cardíaco, que esta a su vez hace contracciones ventriculares prematuras, taquicardia, bradicardia, taquicardia ventricular, y bueno, una desfibrilación restablece lo que es el ritmo cardíaco. Esta puede salvar la vida, iniciando la RCP hasta disponer de un desfibrilador. La sistolia, que es una ausencia de toda actividad eléctrica cardíaca, esta va a relajar o va a reflejar, un largo periodo de isquemia y casi todos los pacientes mueren. Entonces, bueno, aquí podemos observar que la RCP temprana nos va a ayudar a salvar una vida y disponer de un desfibrilador para podérselo colocar al paciente. El choque cardiogénico con frecuencia se debe a un ataque cardíaco y en este el corazón carece de poder suficiente para enviar la sangre a través del sistema circulatorio y el suministro inadecuado de oxígeno a los tejidos corporales causa un mal funcionamiento de los órganos. Con frecuencia esto se debe a un ataque cardíaco y el corazón carece de fuerza para bombear sangre. También hay que identificar el shock en sus etapas iniciales, sobre todo el shock cardiogénico. La insuficiencia cardíaca congestiva con frecuencia se produce en los primeros días después de un ataque cardíaco. El incremento de la frecuencia cardíaca y crecimiento del ventrículo izquierdo ya no compensan la disminución de lo que es la función cardíaca. Y esto a su vez, los pulmones se congestionan con líquido y también pueden causar un edema dependiente. Al tener una presión sistólica mayor a 180, también podemos encontrar fosfenos, acúfenos, o mejor dicho, que la persona empiece a ver lucecitas, que empiece a tener cefalea, que empiece a tener malestar general o un daño que pudiéramos relacionar con un deterioro neurológico. Los síntomas comunes incluyen estado mental alterado y edema pulmonar, y estos, si no se tratan, pueden provocar un accidente cerebrovascular o un aneurisma con disección de aorta. Lo mencionamos desde un inicio, el transporte inmediato para estos pacientes es de manera esencial y sería lo más seguro para los pacientes. Un aneurisma aórtico es una debilidad de la pared de la aorta. Para explicarlo un poco más, plasmamos una imagen para que se represente lo que sería un aneurisma, o igual cuando hemos inflado algún globo que se debilita la pared, se inflan como varios globitos, serían parte de lo que sería un aneurisma. Esto es susceptible a una ruptura, porque es más débil, y pues bueno, un aneurisma disecante se produce cuando se separan las capas internas de la aorta, y la causa principal puede ser una hipertensión no controlada, y dentro de los signos y síntomas podemos encontrar los que ya hemos venido manejando, que son los mismos, que sería igual diaforesis, alteración del estado mental, que sería también una frecuencia cardíaca elevada o disminuida, frecuencia respiratoria igual, y también dependiendo de la parte donde se encuentre lo que es el aneurisma, si fuera a ser en la parte abdominal, pudiéramos encontrar también una masa pulsátil y palpable, la cual nos pudiera determinar que se está desarrollando o que se ha desarrollado un aneurisma. Para estos pacientes, lo vital sería un transporte inmediato y de manera segura a lo que sería una clínica hospitalaria. En la siguiente imagen o tabla podemos apreciar lo que serían los signos y síntomas. En el IAM tenemos lo que es el inicio del dolor, que es de manera gradual con síntomas adicionales, que ya mencionamos en las diapositivas anteriores. En el aneurisma sería de manera repentina y sin síntomas adicionales. En el caso de la cualidad del dolor, en un infarto agudo de miocardio sería sofocación o opresión, y en el aneurisma únicamente sería agudo o por desgarre. En lo que es la gravedad del dolor, sería en la parte del IAM, aumenta con lo que es el tiempo y la evolución del mismo, y en el aneurisma es máximo desde un inicio. Esto quiere decir que es un dolor insoportable, a diferencia de lo que es el IAM, que va de manera gradual. Lo que es el tiempo del dolor, en lo que es el IAM, puede aumentar y disminuir, o sea que es variable. A diferencia del aneurisma, que este no disminuye una vez que ha comenzado. Este inicia de manera máxima y así se mantiene. En lo que sería la región o irradiación del dolor, en el IAM, este inicia en la parte subesternal, y bueno, este se puede irradiar hacia algún brazo, a lo que es la mandíbula, y en pocas veces llega a irradiarse a lo que es la espalda, llega a estar pocas veces involucrada.
En lo que es un aneurisma, este posiblemente involucra la espalda y en otras veces los omóplatos. Pero básicamente sería la pequeña diferencia entre el IAM y lo que es el aneurisma. Y en lo que serían los signos clínicos, en el IAM, bueno, tenemos pulsos periféricos iguales y en el aneurisma hay una pequeña discrepancia en lo que es la presión arterial entre lo que son los brazos o disminución del pulso femoral o del carotidio. Como toda emergencia, en esta también lo primordial es la seguridad de nuestra escena y también valorar lo que es la naturaleza de la enfermedad. Obtener las pistas desde el despachador, la escena, el paciente, los integrantes de la familia y, bueno, las personas que están a su alrededor. Siempre hay que formarnos una impresión general, verificar si no responde o no respira, empezar con la RCP y solicitar un DEA y, bueno, valorar lo que es vía aérea y respiración, que es lo que entra a la saturación de oxígeno a menos de 95%, aplicar oxígeno con mascarilla de no reinhalación a 15 litros por minuto. Si el paciente no respira o tiene una respiración inadecuada, ¿qué queremos decir? Que respire menor a 8 por un minuto o mayor a 28 respiraciones por un minuto, tenemos que iniciar la oxigenación al 100% con una bolsa válvula mascarilla. Si llegase a desarrollar algún edema pulmonar, igual, también tenemos que manejarlo con una bolsa válvula mascarilla o con un dispositivo CPAP para iniciar la ventilación. Cabe resaltar que por la condición actual en la que nos encontramos internacionalmente por la pandemia, si alguno de nuestros pacientes llegara a caer en un paro cardiorrespiratorio, jamás olvidar nuestra protección personal para poder iniciar con lo que sería la reanimación. Se han obtenido resultados donde el SARS-CoV-2 puede desarrollar también una coagulopatía y a su vez ocasionar un problema cardíaco en el paciente. Y por resultado, pudiéramos tener un paciente con paro cardiorrespiratorio. Por eso el énfasis de nuestro equipamiento a sustancias corporales y mayor protección para el proveedor de salud. La circulación. Siempre revisar el pulso, la piel y el llenado capilar del paciente. Considerar el tratamiento para shock cardiogénico y la decisión del transporte. La decisión se va a basar en la capacidad de estabilizar o las amenazas a la vida durante la evaluación primaria y transportar con tranquilidad para aliviar el estrés. ¿Qué quiere decir? Que antes de abordar al paciente tenemos que tenerlo lo más cómodo posible con un manejo adecuado. Esto para que a su vez en el trayecto del traslado no vayamos a desarrollar algún problema y podamos estresar a nuestro paciente. Hay que investigar la queja principal, por ejemplo, el dolor torácico o la dificultad para respirar. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo se siente? ¿Cuándo empezó? Todo tipo de información que va a ser válida para poder iniciar con nuestro manejo clínico. Hay que obtener el historial sample de un paciente que responde y también usar el método OPQRCT. Recordar que la valoración secundaria la podemos realizar todavía estando en la escena o en su efecto ya estando a bordo de la ambulancia. Esto quiere decir si las condiciones de nuestro paciente nos lo permiten. Evaluar de nuevo los signos vitales al menos cada 5 minutos o si la condición del paciente cambia significativamente. Un paro cardíaco súbito siempre es un riesgo. Si este se presenta, debemos realizar lo que es inmediato la RCP hasta disponer de un desfibrilador. Evaluar de nuevo sus intervenciones y proveer un transporte rápido al paciente. Como se viene mencionando, hay que hacer la evaluación primaria y secundaria si se nos permite, si no por la condición del paciente la podemos realizar a bordo de la ambulancia en el trayecto al hospital. Comunicación y documentación siempre con nuestro centro de despacho e informar las condiciones del paciente que estaremos obteniendo como resultado de la evaluación de cada 5 minutos. Atención médica de emergencia por dolor o malestar en el tórax. Asegurarse de que la posición sea cómoda y adecuada. Administrar oxígeno si es lo indicado y dependiendo del protocolo preparar la administración de una aspirina de dosis baja y ayuda con nitroglicerina prescrita. Siempre esto con la regulación médica con nuestro centro de... Cabe resaltar que la aspirina es un antiagregante plaquetario, el cual la dosis con la que se cuenta es de 160 a 325 miligramos y debe de ser masticable. La nitroglicerina, las formas disponibles es en spray, en cápsula o en parche, pero para efectos de pacientes con alguna cardiopatía se prefiere siempre la manera en spray. La dosis sería de 0.4 miligramos y bueno, la que se recomienda sería, como se menciona, en manera de spray. En la nitroglicerina, el mecanismo de acción es la vasodilatación y como efectos secundarios es la hipotensión, la cefalea y como contraindicación sería lo que es la presión arterial sistólica menor a 100. Para la administración de la nitroglicerina,
Tenemos que emplear los 6 correctos, que ya pudimos observar en el manual. Asegurarse que el medicamento no ha caducado ni está contaminado y asegurarse que el medicamento se prescribió al paciente. Y sobre todo usar guantes.